El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. ¿Qué tal, amigos, hermanos, hermanas? Qué alegría saludarlos en el nombre del Señor. Ha llegado el tiempo de estudiar la lección número 2 de la guía de estudios para este trimestre importante para nosotros y para la iglesia. Vamos a repasar la lección de historia de Moisés. Recuerden que no voy a repasar todos los días la lección, pero va a ser útil todo, que con la ayuda de Dios vamos a tener el repaso de toda la lección. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por estar a nuestro lado, gracias por el estudio de Deuteronomio. Ayúdanos para que todos los que estamos conectados seamos iluminados por tu Espíritu Santo y nuestra vida pueda tener un reavivamiento y una reforma. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, esta ocasión, como les digo, vamos a estudiar una historia que Moisés contó, una historia de 40 años. Se la está contando a los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto y ahora que van a entrar a Canaán, Moisés les recuerda toda la historia, la conducta de sus padres durante 40 años. Moisés inició la escritura del libro de Deuteronomio contándoles una historia, la historia de Israel desde la libertad que tuvieron en Egipto hasta cuando llegan a las fronteras de Canaán. Repito, es una historia de 40 años, muy intensa, llena de dramas, mostrando el poder, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Moisés les relató cómo Dios los liberó de Egipto, cómo los cuidó, cómo los protegió, cómo los acompañó hasta llegar a las fronteras de Canaán. El libro de Deuteronomio comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés al pueblo. Es una historia de la salvación divina que le concedió a su pueblo que eligió el Señor desde Abraham, que ahora es transformado en Israel. Básicamente, justo cuando los hijos de los que salieron de Egipto, de Israel, están por entrar a Canaán, Moisés les cuenta la historia de todo el peregrinaje de 40 años. Pareciera que Moisés les dijo lo que la profetisa Elena White escribió en Notas Biográficas, página 193. Ella dijo: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que nuestro Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia. No tenemos nada que temer del futuro. Recordando el pasado, eso nos puede animar a saber que Dios va a estar con nosotros en el futuro. Saben que si yo me pongo a contarle a mis hijos y a mis nietos una historia de mis últimos 40 años, tendría que contarles cómo conocí a mi esposa, cómo nos casamos, cómo empecé mi ministerio, cómo es que construimos 5 escuelas, cómo es que pudimos viajar por Europa, Tierra Santa, por Asia, por Sudamérica, Interamérica. O sea, habría mucho que contar. De hecho, se lo cuento a mis hijos y así ellos llegan a saber esta historia y aprenden que Dios siempre estuvo con nosotros, nos cuidó y nos protegió. Esa es la intención de Moisés.
de contarles a estos israelitas que ya tenían más de 60 años, porque los que salieron de Egipto tenían de 1 a 20 años. Así que ahora, después de 40 años, ya tienen casi 60 o más años. Y en cierta manera ellos fueron testigos de parte de la historia que Moisés les va a contar. Vamos a comenzar con la lección del domingo que se titula El ministerio de Moisés. Saben que de todos los personajes que la Biblia relata, me llama mucho la atención Moisés. Un hombre grandioso, Moisés. También Elías, Enoc, Noé, Pedro, Pablo. Pero me llama más la atención la de Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Se dice que cuando escribió el Génesis, Moisés narró la acción divina, narró el poder creativo de Dios, y eso establece la autoridad fundamental divina. Y también es la historia, el libro de Génesis, de quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué las cosas están tan mal, y aún así, por qué aún todos podemos tener esperanza de salvación. También se dice que el libro de Éxodo explica la primera legislación divina, y el libro de Deuteronomio explica la tercera legislación divina. Por eso se llama Deuteronomio el segundo pacto. Este libro también nos enseña el gran amor que Moisés tenía por su pueblo, los israelitas. Moisés amaba a ese pueblo, un pueblo desobediente, y eran desobedientes de manera increíble y constantes. Moisés amaba tanto a Israel que cuando Dios le dijo: voy a destruir a los israelitas y te voy a dar una nación nueva, Moisés intercedió por el pueblo. Es un gran intercesor, fue un gran intercesor Moisés. Y no solo intercedió porque le dijo a Dios: ¿cómo vas a destruir a este pueblo? Piensa bien, mira. ¿A usted nunca lo han corregido sus hijos? Yo tengo hijos ya mayores y a veces vienen y me quieren corregir a mí de lo que yo voy a hacer. Dios le permitió a Moisés, le dio oportunidad. A ver, dilo. Demuestra tu amor por el pueblo. Y Moisés dijo: no, es que no es correcto, piénsalo bien, no lo destruyas. Y Dios estaba se ríe. Y no solo intercedió, sino Moisés se convirtió en el sustituto del pueblo. Ya había habido otro sustituto. La sustitución es una tipología que representa a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva cometieron pecado? Buscaron ropa y se hicieron ropa de hojas. Y Dios dijo: no, eso no sirve. Y entonces sacrificaron los primeros corderos, ovejas, y les hizo Dios su vestido de piel, porque eso es durable. Casi siempre todo lo que hacemos nosotros para salvarnos no sirve. Y Dios tiene mejor forma de salvarnos. Así que el cordero se convirtió en el sustituto. Y ahora Moisés le dice a Dios: si los vas a destruir a ellos, mejor sustitúyame a mí, borra mi nombre del libro de la memoria. Y es así como Moisés se convierte en el sustituto, y esto simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos sustituyó, porque en vez de morir nosotros, Él murió para salvarnos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, 14 al 17, que el pecado entró por un hombre, Adán, pero también la salvación vino por otro hombre, que fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue ese hombre increíble, que es hombre pero Dios. Moisés, hermanos, nunca desobedeció a Dios. Si Dios le decía a Moisés: hay que hacer esas acciones, Moisés las hacía. Pero si Dios le decía a Moisés: esto no hay que hacer, Moisés no lo hacía. Pero el pueblo no era así. Aunque el pueblo sabía que Dios estaba diciendo qué hacer y qué no hacer, ellos hacían lo contrario. Qué triste conducta de los israelitas, rebeldes, desobedientes. Como vimos la lección pasada, dejan de amar y se alejan de Dios.
Es triste eso. Entonces Moisés les cuenta esa historia a los hijos de los que salieron para que ellos sepan que todo lo que pasó en 40 años no tenía por qué haber ocurrido, pero ocurrió por la conducta de los israelitas desobedientes e incrédulos. Hermanos, todo el tiempo cuando ustedes leen de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, encuentran constantemente cómo el pueblo de Dios se alejó de Dios, dejó de amar a Dios. ¿Qué piensas? En los últimos 40 años o 20 años, ¿tú has desobedecido a Dios? ¿Has dejado de creer en Dios? ¿Has dejado de amar a Dios? Bueno, primero, hablando de la sustitución, dice que los israelitas no creyeron en Dios, porque Él les dijo, cuando llegaron a la frontera con Canaán, les dijo, entren y conquisten. Pero ¿cómo? ¿Y qué tal si no es propicio que entremos? Y se les ocurre, creyéndose más sabios que Dios, vamos a mandar unos espías para que ellos chequen, averigüen cómo están las cosas en Canaán, no sea que nos sorprenda y nos vaya mal. Pero si Dios ya dijo que entren, vamos a entrar. No, dijeron ellos, primero hay que checar si es propicio que entremos, no sea que no se pueda entrar. Después de 40 días, cuando vinieron los 12 espías que mandaron, usted sabe la historia, ¿no es cierto? 10 de los 12 espías dieron un informe negativo, dieron un informe desanimador. No entremos, hay gigantes, está difícil. Solo 2 de ellos dijeron, no, sí podemos entrar. Y nos conviene entrar, porque si Dios ya dijo, entremos, ya vimos nosotros que es propicio, vamos a ganar la guerra, vamos a conquistar Canaán. Ustedes saben que esos 2 fueron ¿quiénes? Josué y Caleb. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué o qué de lo que Dios nos ha ordenado hacer, tú no lo haces? ¿Hay algo que Dios nos dice en la Biblia que debemos hacer y tú no lo haces? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Dios no quiere que nos casemos con personas de otra religión. ¿Sabía usted que en el pueblo de Israel debían casarse los muchachos y las muchachas con personas de la misma tribu, que no debían casarse con personas de la otra tribu? ¿Y cuántos jóvenes ahora no hacen caso y se enamoran de personas que no son de la misma fe? ¿Qué nos ordenó nuestro Dios diciendo? No hagan esto. Y usted dice, no lo hago. Y si Dios dice, hagan esto, pues sí lo hago. ¿Acaso, hermanos, nos parecemos al pueblo de Israel y desobedecemos a Dios? En la lección del martes dice 1000 veces más numerosos. Eso es lo que destaca el pastor autor de esta lección. Los israelitas, hermanos, fueron liberados divinamente. Ustedes saben, salieron de Egipto de una manera increíble. Dios los defendió, los protegió, mandó las plagas, los cuidó para que ellos no les afecte. Y saben que eso ocurrió más o menos en el año 1450 antes de Cristo. Dice la Biblia que los que salieron libres, los israelitas que salieron de Egipto, fueron como 600,000 hombres. Dice ahí, sin contar a las mujeres y los niños. Ellos iban a viajar más o menos 900 kilómetros había de Egipto a la entrada a Canaán. Algunas personas dicen que debieron llegar a las fronteras de Canaán a los 3 meses. No creo que tenga nada que ver los 3 meses del viaje, el peregrinaje de los egipcios en el desierto, a nosotros que debemos estudiar 3 meses la lección de Deuteronomio. No, es una coincidencia. Ahora, si Dios los guió para entrar a Canaán en 3 meses, ¿por qué tardaron 40 años? Pues tardaron 40 años porque fueron desobedientes, porque se alejaron de Dios,
porque pobrecitos israelitas. Dice la Biblia que además de ser desobedientes e incrédulos, ellos tardaron 40 años por hacerle caso a sus dirigentes que los desanimaron, y porque otros dirigentes que no fueron a espiar le hicieron caso a los dirigentes desanimadores. Entonces apoyaron la desobediencia, la incredulidad de esos 10 espías. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 34 al 36, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó. ¡Qué barbaridad! Usted pensaba que Dios no se enoja. Ahí dice la Biblia que Dios se enojó. No le gustó la actitud rebelde y desobediente de los israelitas. Y entonces, molesto, juró diciendo: no verá hombre alguno de esta malvada generación la buena tierra que yo les quiero dar en Canaán, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él sí verá la tierra prometida, y le daré la tierra que él ya pisó cuando fue a espiar, y también sus hijos, porque ha seguido fielmente lo que Dios ha pedido. Y en Números capítulo 14, versículos 34 al 36, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: así como ustedes anduvieron 40 días explorando el territorio, así también estarán 40 años sufriendo su castigo, 1 año por cada día. Eso es para que aprendan qué es lo que sucede cuando se ponen en contra mía. Este texto lo usamos mucho nosotros para poder entender las profecías de tiempo. Día por año te lo he dado. 40 días se anduvieron espiando, pues 40 años van a vagar aquí en el desierto, y aquí van a morir. Versículo 35 dice: yo el Señor he hablado, dice Dios, y les aseguro que haré todo esto que les suceda. Y esta comunidad, o sea, estos israelitas perversos que se unieron en contra mía, todos morirán en el desierto. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que los multiplicara 1000 veces más de lo que el pueblo ya era en cantidad. Queridos hermanos, ¿cuántos israelitas salieron de Egipto? 600,000, pero sin contar las mujeres y los niños. Y usted sabe que toda la vida ha habido más mujeres que hombres, y toda la vida ha habido más niños y jóvenes que hombres. Así que algunos calculan a grosso modo que los que salieron de Egipto fueron como 2 millones de personas. Pero de esos 2 millones de personas solo entraron los que eran niños de 1 a 20 años. Son los que ahora están en la frontera, porque ahora los anteriores ya murieron. Hermanos, ¿saben qué hizo Dios? Dice la Biblia en Números 14:36, que esos 10 espías desanimadores, Dios permitió que se mueran de alguna enfermedad. Nuestro Dios cuidó a Israel 40 años. Usted sabe, les dio maná, les dio agua, los cuidó. En la mañana había una nube que los protegía de los rayos del sol. En la noche había una antorcha grande que iluminaba y daba calor, porque en el desierto hay más frío de noche que de día. Así que esa columna de fuego proveía calor y luz a los israelitas. Dios los cuidó, Dios los protegió, se enfermaban, Dios los sanaba. Durante 40 años vieron el grande amor que Dios tenía con ellos. Dios los amaba tanto. ¿Verdad que nos ama Dios a nosotros? ¿Te ha amado Dios los últimos 40 años? ¿Te ha concedido la satisfacción de tus necesidades físicas, mentales, espirituales, sociales? Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Por eso yo comienzo esta plática diciendo: Dios es bueno, bueno es Dios.
Es así como Dios le dice a Moisés que debía elegir jueces y líderes. Aunque Dios dirigía al pueblo y Moisés era un guía, todavía sí existía la necesidad de una organización, de una buena estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel ya era no un grupito, ya era una nación. Igualmente nuestra iglesia necesita líderes, dirigentes, a los pastores, los miembros de la junta directiva, los miembros de la junta de bautizados, líderes de grupo pequeño, dirigentes de clubes y dirigentes de departamentos. Ustedes saben que hay una junta directiva y hay una junta administrativa. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, los dirigentes? Hacer lo que Dios dice que hagamos. Y no debemos darle oído a aquellos dirigentes que nos quieren guiar por el camino inadecuado, cuando quieren que hagamos lo que Dios no ha dicho. Dice la Biblia que entonces el pueblo gritó, lloró. ¿Por qué? Porque Dios los iba a castigar. Y se decían el uno al otro, ¿sabe qué se atrevieron a decir los israelitas? ¿Saben qué? Quitemos a Moisés y pongamos un nuevo capitán. O sea, a veces uno quiere que quiten a un dirigente de la iglesia porque está haciendo lo que Dios manda. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ellos dijeron, volvamos a Egipto. Ya no vayamos a Canaán. Volvamos a Egipto. Pero ¿qué significa volver a Egipto? Que tú te salgas de la iglesia, que tú abandones tu fe, que dejes tu cargo, tu responsabilidad. Cuando ellos quisieron cambiar a Moisés y quisieron volver a Egipto, entonces dice la Biblia que toda la multitud habló. ¿De qué cree? Versículo Dios dice, vamos a apedrear a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes, a operar los líderes, vamos a apedrearlos. Hermanos, ¿cómo es posible que este pueblo, que tenía en su corazón, no solo quería cambiar al dirigente, ahora lo quiere apedrear, lo quiere destruir? Hermanos, Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y los reprendió. Y es allí cuando Moisés intercede, cuando Moisés pide perdón por el pueblo. Dice la Biblia, y Moisés habló, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Vea cómo los califica Dios, depravada multitud, que murmura contra mí, y las querellas de los hijos de Israel, que siempre se quejan de mí. El pueblo no solo se quejaba de Moisés y de Aarón, se quejaban hasta de Dios. Entonces Dios les dijo, pues ahora no van a entrar a la tierra prometida. 40 días fueron a espiar Canaán, pues así como fueron 40 días, ahora 40 años van a andar vagando en el desierto. A los pocos días, repito, se murieron esos dirigentes desanimadores. La historia dice que los israelitas volvieron a desobedecer a Dios y armaron una guerra contra el país de Orma. Ellos planearon, vamos a ir en guerra contra Orma. Y Dios dijo, no vayan a Orma. ¿Y quiénes son los que no fueron? Moisés, los sacerdotes, los cercanos a Moisés dijeron no. Si Dios dijo no vayan, no voy. Pero ¿qué dijo el pueblo? Deuteronomio capítulo 1 versículo 44 dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Dice Moisés, pero el arca, los sacerdotes, los que siempre iban adelante cuando iban a la guerra, dijeron, no vamos, porque Dios dijo que no hay que ir. Moisés dijo, ni yo voy. Esa es la conducta que debemos tomar nosotros los dirigentes. Hermanos, que Dios nos ayude para aprender que si Dios dice en su palabra lo que debemos hacer, hagámoslo.
Y si Dios dice que no lo hagamos, pues no lo hacemos. Por ejemplo, Dios dice que no comamos puerco, pues no lo como. Dios dice que podemos comer verduras, frutas, pues las como. Dios dice hay que guardar el sábado, lo guardo, aunque otros digan que el domingo, y va a venir problemas en el futuro. Hermano, los amorreos, esa es la lección del jueves, los amorreos, donde ellos, israelitas, andaban, pues tienen su historia. Eso nos tocó el jueves. Y el viernes vamos a ver la respuesta que dan los sabios a varias preguntas. Pero finalmente, para concluir este resumen y repaso de la lección de ahora, la historia que contó Moisés, yo le quiero pedir que haga un ejercicio. Usted podría escribir, por ejemplo, ¿qué es lo que Dios hizo por usted y su familia en los últimos 40 años? Escriba 10 eventos que Dios hizo. Lo que a usted le llame la atención. Y cuénteselo a sus hijos, a sus nietos. Saben, esto pasó así. Y sus hijos y sus nietos que escuchen su historia. Va a pasar como cuando los israelitas que entraron a Canaán escucharon el libro de Deuteronomio, la historia que Moisés contó. Relátele a sus familiares lo que Dios hizo por usted en el pasado, cómo le guió, cómo le ayudó, cómo le sanaron. Este ejercicio servirá para que confíe usted en Dios y los que le escuchen, para que durante el futuro haya confianza en Dios. Recordemos que nuestro Dios nos dijo a través de la profetisa, su sierva Elena White, en el libro Notas Biográficas, página 193, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que ¿qué? Que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. No, hermano, no olvidemos cómo Dios nos protegió, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos trajo a la iglesia, cómo Dios nos perdonó, cómo nacieron nuestros hijos. Contémosles a ellos, porque esto va a ayudar para no tener miedo del futuro. No tener miedo del futuro. Ahora que vivimos en pandemia se están diciendo muchas cosas, pero no hay que tener miedo, porque Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el Señor Jesús, antes de irse, le dijo a sus siervos: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta historia que Moisés le contó a los israelitas que iban a entrar a Canaán fue útil para que ellos pudieran conquistar esas naciones. Yo deseo que Dios le bendiga, que repase bien su guía de estudios y el próximo sábado usted pueda participar bien en el repaso de la lección que darán los líderes. Aquí nos vemos el próximo miércoles o jueves o viernes, o cuando usted quiera conectarse a Facebook o a YouTube, en Misión TV, ahí nos va a encontrar. Hermanos, la próxima lección se titula El Pacto Perpetuo. Y de esa manera nos despedimos pidiéndole a Dios que te bendiga. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta linda historia, gracias por Deuteronomio. Ayúdanos a recordar nuestra historia, cómo tú nos guiaste en el pasado, para que nosotros y nuestra familia tenga confianza que tú nos vas a guiar en el futuro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, Maranata, Cristo viene.